¡Hey! Soy Hiper. Para concluir hablando de las armas del Spy, hoy os voy a hablar del Red Tape Recorder o grabadora burocrática. ¿Vale la pena usar este arma? Pues desde ya os digo que la respuesta corta es sí, vale la pena. Ahora veremos por qué y en qué ocasiones es mejor que el Sapper normal. Empecemos echándole un ojo a las stats del Red Tape Recorder. Este hace un 100% menos de daño a las construcciones enemigas, pero a cambio les baja el nivel según va pasando el tiempo. En concreto, la construcción baja un nivel cada 3,4 segundos desde que se ha colocado el Sapper. Estos stats son bastante interesantes, sin embargo muchos Spies, yo incluido, no les gusta la idea de que las construcciones tarden más del doble en destruirse. Esto se nota especialmente cuando te enfrentas a un ingeniero en un 1 contra 1 apartado de ambos equipos, donde el Red Tape Recorder tarda demasiado y al ingeniero no le cuesta nada ir a matarte, ya que este Sapper tarda el doble del normal en destruir sus construcciones, y aunque su centinela baje de nivel, tu equipo no estará cerca y podrá upgradearla otra vez. Entonces, ¿en qué situaciones es útil el Red Tape Recorder? En mi opinión, este Sapper es especialmente efectivo en 3 situaciones. La primera es cuando te enfrentas a un equipo donde el ingeniero está muy bien protegido, como por ejemplo en una Highlander, donde este estará cubierto por un Pyro que te chamuscará poco después de que coloques el zapador y o apuñales al ingeniero. Pyro que además suele llevar el martillo que destruye tus zapadores. En esta situación, un zapador normal no tiene muchas posibilidades, pero sin embargo, el Red Tape Recorder puede darle a tu equipo unos segundos muy valiosos si consigues que la Sentry baje al menos un nivel, ya que esto permitirá que tu equipo la destruya mucho más rápido aunque tú ya estés muerto. La segunda es cuando el enemigo tiene varios ingenieros, ya que puedes causar el caos entre ellos y bajar el nivel a varios edificios antes de que te maten, siempre coordinándote con el empuje de tu equipo, claro está. Y la tercera, cuando te enfrentas a ingenieros con la Mini Sentry. Contra ellos el Red Tape Recorder es mortal. El ingeniero que usa Mini Sentry es un ingeniero agresivo que necesita estar cambiando su Sentry de sitio y no se suele preocupar de si se la zapean o la destruyen o lo que sea, ya que puede tener otra lista en pocos segundos. Sin embargo, mientras la Sentry está zapeada, no puede destruirla o construir otra, y generalmente esta se encuentra lejos de su posición actual. Esto hace que el Red Tape Recorder sea tremendamente efectivo, ya que el ingeniero afectado no podrá usar su Mini Sentry hasta pasados unos 11 segundos. Esto no significa que no sea útil en otras situaciones, pero estas son, en mi opinión, en las que más brilla. Recuerda que en cualquier situación también es recomendable zapear tanto los dispensadores como los teleports, ya que harás perder el tiempo al ingeniero enemigo con mucha facilidad. Y es por esta facilidad por la que mucha gente considera que esta arma está mal balanceada. Al Spy le cuesta una fracción de segundo colocar el Sapper, y si el ingeniero no está pegado a la Sentry en ese momento, lo más seguro es que pierda 1 o 2 niveles, haciendo que el ingeniero tenga que volver a usar 200 o incluso 400 de metal para subirla de nivel otra vez. Y esto lleva su tiempo, mucho más que el de colocar un Sapper. De hecho, el Red Tape Recorder está baneado de las ligas de Highlander más famosas, por algo será. Así que si quieres probar este arma en competitivo, solo podrás hacerlo en las lobbies, y no en todas. Y ahora te preguntarás entonces, ¿cuándo no usar el Red Tape Recorder? Pues no deberías usarlo cuando pienses que no puedes contar con tu equipo para que se coordinen contigo, o creas que te bastas tú solo para acabar con el ingeniero y Sentry enemigas. En ese caso es más útil el Sapper normal para enfrentarse a los ingenieros en un 1 contra 1, ya que tienen menos tiempo para elegir entre luchar contigo o salvar su Sentry. Digamos que el Red Tape Recorder es un Sapper orientado al juego en equipo, mientras que el Sapper normal es algo más egoísta y orientado a Spies que prefieren actuar por su cuenta. Espero que con esto os haya quedado más claro el uso del Red Tape Recorder. Con esto doy por finalizado también el tutorial de armas del Spy, aunque en el futuro hablaré de algunos de los cuchillos y relojes que cambiaron en la Gunmetal Update. Si tenéis cualquier pregunta, corrección u opinión, podéis dejarla en los comentarios. Espero que sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!